Hola César, ¿cómo estáis? Juan Eh, Pablo, ¿cómo has estado? Hola a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Pucha, que estamos con harto tema, César. Eh, Vamos a hablar primero de seguir aproximándonos al golpe del 73 y vamos hoy día a tocar un tema que no es teórico, no es de grandemente, pero es lo que nos tocó vivir en la calle a partir del año 71, sobre todo, que a mí me marcó. Todavía tengo recuerdos imborrables de eventos callejeros en esa época. Y después vamos a hablar vamos a ver cómo anda el tiempo, pero vamos a hablar de cómo está el el gobierno de Boric a propósito de la acusación o no acusación de Jackson y cómo está enfrentando el tema con megáfono incluido entre medio y el tema por último, de esto que acaba de pasar, como decía César recién, antes de partir el programa, que no podemos dejar de tocar lo que es lo grave, lo que pasó en Ecuador. Y de este homicidio, de esta forma, de este candidato presidencial, porque eso está pegadito a la frontera norte de Chile. Así que partamos con eso. Oye, César, yo estaba en el Instituto Nacional en el tiempo de la Unidad Popular y por lo tanto estaba en Arturo Prat con la Alameda, frente al Paseo Ahumada, Frente al hoyo del metro. frente al hoyo del metro, estaba, pero imagínate, en el epicentro. Y a partir del año 71 empieza a pasar una cosa que siempre había antes, porque siempre había manifestaciones y marchas con esta gente, pero de repente empieza el conflicto social a traspasarse a la calle. Y empieza a traspasarse a la calle de una forma que yo no había visto antes, y que era el tema este, uno entiende que hay una marcha de quien sea, y uno puede agarrarse a puñete con los pacos, está bien. Pero aquí empezamos a ver las peleas entre civiles en la calle. Y me acuerdo de que daba lo mismo, una mancha de izquierda y aparecía alguien de derecha y se agarraban a puñetes. Había una marcha de derecha y aparecía un par de gallos de izquierda y se agarraban a puñetes. Y empezaron a armarse, no grupos armados, más pedestres, brigadas de choque. Empezaron los grupos de izquierda, cada partida yo creo de izquierda, y en la derecha se empezaron a armar grupos de gente que como se empezó a dar esta violencia callejera, que iban preparados con palos, qué sé yo, Palo y casco, piedra. Palo y pero piedra. es un nivel de violencia que tú me puedes ayudar, César, pero yo creo que esto partió hace como finales del 71, comienzo del Con la 72. marcha de las cacerolas. Con la marcha de las cacerolas. ¿Cómo En viviste diciembre del esta 71. cosa ya no ideológica, no familiar? ¿Cómo viviste el tema de la calle en el tiempo de López, César? A ver, a, a mí me tocaba eh, en los años en que el periodo corto que milité en Patria y Libertad, obviamente a uno lo ponían al frente. Así que tú pasabas frente a la Universidad de Chile y ahí ahí se agarraban. ¿Ah? Y ahí era a palo, era Harta palo piedra, y piedra. Había mucha piedra porque estaban haciendo el metro, además. harta ¿Ya? piedra. Y de las cosas anecdóticas que yo tengo es la huelga de los mineros del Teniente. ¿Ya? Se ponen en huelga los mineros, ¿ya? Y entonces Allende dice, ¿saben qué? El reclamo es salarial de ustedes son la élite de los trabajadores y aquí tenemos que ser justos con todos los trabajadores, así que no les vamos a dar el alza que pidieron. Entonces los mineros marchan a Santiago, son detenidos en el puente del Maipo, pero de alguna manera cruzan por cualquier parte y los acoge la Universidad Católica, la Casa Central, ¿ya? Una chorrera de gallo y se organiza entonces el movimiento gremial para darles comida, para alojarse, para toda la cuestión. Y ahí me pasó una cuestión increíble. Viene una marcha de la UP, ¿ya? Y entonces vamos para afuera y va un minero al lado mío y entonces yo le digo, oye, le digo, ya vienen encima, nos van a pegar. No, espérese, mi hijo, me dice. Y saca adentro una linterna, un pedazo de dinamita, le prende la mecha y venga para acá, me dice, gánese para acá. Y nos ponemos detrás de un kiosco de diario y cuando los gallos estaban, no sé, a 30 metros, tira esta cuestión, man, y suena un cuetazo como yo no había oído en mi vida. Y por supuesto que se deshace la marcha del UP porque era de terror. Y después, desde el techo de la universidad, vemos que en el techo de la UNTA, ¿te acuerdas del edificio Diego Portales, pues después, qué sé yo? Andan unos gallos con fusil. Y con la perspectiva que uno tenía de arriba, salen unos gallos de Patria y Libertad que van zigzagueando con unas pistolas.
Y había un bus de carabineros que supuestamente iba a poner el orden, que retrocede y se hace un lado. ¿Ya? Y entonces los gallos de la Brigada Matu, los Rolando Matu del Anda, Partido Nacional, forman una escuadra ahí abajo y sacan las ondas. Y uno decía, qué horror, andan unos gallos en contra de los mineros con fusiles allá arriba. Vienen unos gallos de Patria y Libertad de la Alameda para abajo con pistola. Y estos hueones, los pacos arrancan y estos locos, el hermano Andrés Alamanta y Miguel Alamán, con ondas. ¿Ya? Y a todo esto dentro de la Universidad Católica había que lavar platos, había que hacer una pila de cosas, y yo andaba con mi onda, que yo la había aprendido a manejar en el campo, y ahí estaba la televisión francesa. Y entonces me dicen, los franceses no sabían lo que era una onda. Pues, ¿qué es eso? No, una onda, lo tiene una piedra. A ver, hazme una prueba. Entonces pusimos un casco, me acuerdo, por allá, y le hago ¡fai! Blanco al tiro. Bueno, lo divertido es que salí en la televisión francesa como fascista con armas indígenas, más o menos. no, pues sí, yo Y me el acuerdo. pelado Carvalho, que era bilingüe y hablaba francés perfecto, hablaba con la televisión francesa y le explicaba en francés y qué sé yo. Y Pero, lo divertido es que yo salí en la televisión francesa tirando con una onda. mira, yo tengo la Y impresión, César, dale, que esto que pasó en la calle, porque no es que partió la Unidad Popular y el tiro pasó. Esto se no, empezó como el 72, final del 71, 72. Entonces, yo tengo la impresión que, ¿te acuerdas que en la conversación anterior hablábamos de cómo se ha ido quebrando el diálogo? Y que hay un momento en que ya esto ya no era conversación de quién tenía la razón o no, sino que esto era una fractura al interior de la familia, los grupos de amigos, en las universidades, y ya era dos bandos y estos dos bandos se enfrentaban, no conversaban, no dialogaban, no, nada. Y esto se manifestó en quién, yo no sé si la expresión que es la correcta, pero quién controlaba la calle. Y como los carabineros tenían este rol que muchas veces era pasivo, o sea, yo tengo recuerdo lo mismo que tuviste, de repente que se agarraba un lote del PS, la brigada, con no recuerdo cómo, algo, Elmo Catalán, creo que se llamaba la brigada, Elmo Catalán de los socialistas, con Patria y Libertad o con la brigada de Rolando Mato del Partido Nacional, y los pacos se iban para atrás y no se metían y dejaban que se sacaran la cresta. Y ahí tenéis todos estos cabros con cascos como de la construcción, con palos, con sí. escudos, y tirándose piedras con hondazos, y de repente salió uno con armas. Pero es interesante, César, esto a mí me hace reflexionar pensando, tú eres joven, yo era un cabro chico, pero cómo la clase política que vio que esto se estaba yendo al despeñadero, que a estas alturas los ciudadanos se estaban agarrando a palos en la calle, ¿no? ¿Cómo nos dijeron, sabéis que hagamos un pacto salvación nacional? Porque ya a esa altura el tema estaba muy dividido. Acuérdate tú que la izquierda y el Partido Socialista eran marxistas ortodoxos y por lo tanto sí creían en la violencia y en la fuerza. Y la derecha, que nunca había marchado, porque esa es la verdad, salvo para elegir a Alessandro, era una cosa muy civilizada y qué sé yo, por primera vez en la marcha de las cacerolas sale, se envalentona y empieza a salir. Y empieza una competencia de quién tiene la concentración más grande. ¿Ya? Y salen los universitarios, o sea, salíamos en la FEUC y salía la FECH, ¿no es cierto?, que hacían la contra. Yo creo que eso fue muy importante, que ambos lados de repente dijeron esto se va por el lado de la violencia Claro, y renunciaron a un diálogo civilizado, aunque según el libro Patricio Elwin y según los libros que yo estaba leyendo, se mantuvo un cierto diálogo casi hasta el día antes. sí, Pero de pero verdad el ánimo no estaba. el ánimo no está. Sí, yo tengo la impresión, César, además, de que esto, además de la élite política, aquí hubo una fractura y por eso que yo pongo tanto el énfasis en mis recuerdos del tema de la Guerra Fría, porque uno tiene la sensación de que igual nos inflaron la cambucha. O sea, que aquí estaba la cabeza pistola a la derecha, los cabeza pistola a la izquierda, se debilitó el centro y todo el cuento,
Pero aquí nos inflaron la cambucha. Y yo creo que aquí los cubanos, no sé si tanto los rusos, puede ser también, pero había No, gente los de rusos al afuera. parecer eran muy escépticos. Los Claro, sí, rusos eran yo muy creo que fueron más escépticos bien al los programa cubanos, del EP. mira, inflaban el cuento para la gente más extrema de la izquierda, y por otro lado, en la derecha también había gente que le inflaba la cambucha desde el lado de la CIA o lo que fuera. Entonces, pero sí es interesante que la gente sepa que este fue un proceso gradual. Yo tengo recuerdos después que el año ya 73, me acuerdo a propósito del tancazo, ya no me acuerdo cómo se llama el de junio, tanquetazo o tancazo, ya no me acuerdo. El tanquetazo. Junio del 73, pero ya la ciudad era de una inseguridad enorme. Me acuerdo de haberme acostumbrado, César, a los gases lacrimógenos. Como el colegio estaba ahí en plena Alameda, los gases lacrimógenos entraban dentro del colegio y al comienzo te lloraban los ojos, pero ya yo te diría que al año uno se empezó, y andamos con limón todo, y andamos con unos pañuelos que nos ponían para poder tomar la micro, no porque yo tenía 11 años, pues, no porque para participar en nada, pero ya uno hasta se empezó a acostumbrar, pasó a ser tan cotidiano esta cuestión de la pérdida, un conservador diría, del orden público, y esta cosa de ciudadanos enfrentándose, peleando por la calle, que ya no era la pelea familiar, no era la pelea entre la universidad, y con otro fenómeno, César, que no hay que olvidar a propósito de que los dos venimos de la católica, y la católica pasó de ser el 67, de ser un baluarte de la izquierda, Toma. se dio vuelta, Guzmán, se forma el movimiento gremial, hay esta contrarrevolución adentro de la católica, y cuando tú estás describiendo la católica ya está en manos del movimiento gremial y de la derecha que no la suelta más. Y fíjate que en la Católica había igual enfrentamiento y llegaban refuerzos de la izquierda, de la Chile, qué sé yo, y pero eran enfrentamientos a combo, o sea, tampoco era esto de ahora de que se tiran molotov y hacen cuestiones como Era más más de graves. Muy divertido porque estaba Maño Riesco, comunista hasta hoy, de los ideólogos que hay, don Manuel Riesco Larraín, entonces estaban los gremelistas por un lado, con la típica pinta que había en esa época, tenía el chalequito rojo y un chaquetón marinero, ¿ah? Y entonces nos agarramos, se separan los dos grupos y Manuel Riesco se vuelve hacia su lote, pero su lote lo encontró Rusiecito con el chaquetón y le sacaron la cresta. Pero fíjate que la violencia no se incendiaban edificios, no se hacían tira estatuas, no se rayaba o no, casi nada. era personal, era contra las personas, no era contra el entorno. Efectivamente, Así es. era O sea, pegarle al otro, no era quemar en la iglesia o no tengo idea qué historia. claro, o sea, y tampoco era esta cosa anárquica, ¿no es cierto? De hagamos tira todo, era mucho más político. La Y por gente eso, estaba, claro, efectivamente el movimiento, yo creo que anarquista, tuvo su inicio allá por los 20, 30, todo algunos apogeos sindicalistas allá en los 40 y 50 con Clotario Blest y otra gente, pero después desaparecieron, en este momento mandaban los partidos tradicionales. Estas eran brigadas comunistas, socialistas, del MAPU, después de la izquierda cristiana, del Partido Radical, incluso tenía una brigada de pelea a calle, y los otros eran los partidos, Partido Nacional, Patria y Libertad, qué sé yo, pero eran los partidos tradicionales. Aquí efectivamente no era una cosa de destruir por destruir, sino que era una pelea entre una confrontación personal. No sé si tú te acuerdas, esa es una cosa que a la gente le debe costar entender, la cantidad de amigos más grandes que yo tuve que empezaron a estudiar artes marciales. Porque como las peleas eran a puñete, estaba lleno de gente y proliferaron las academias de karate y de judo. así es. ¿Te acuerdas? Y la gente andaba Todo, con... te fijas, pero con todo a ver, a nosotros me acuerdo de los entrenamientos con la caña, ¿no es cierto? Que era como esgrima de caña, pero y las ondas esas que uno les hacía así, como de los araucanos, pero no iba más allá, no iba más allá, ¿no? Era como para agarrarse Pero, muñeca, efectivamente. bueno, y el tema de los mineros se arregló cuando entran los militares al ministerio. Y el general Prats negocia, o el militar a cargo del Ministerio de Minería, y se acaba el cuento del teniente, pero fueron varias semanas en que estuvieron adentro y que Bueno, estuvieron activísimos, y además, entiéndeme que los mineros no eran estudiantes, po. No eran flaquitos, jovencitos, eran hombres rudos. Este cuento que te digo yo de la dinamita, yo estaba más asustado que los gallos que arrancaron, po.
Tal cual. Oye, César, bueno, vamos a seguir la próxima conversa con el tema de lo que iba pasando al tiempo europeo y cómo iban ordenándose las cosas hacia lo que terminó ocurriendo en septiembre. Pero vámonos a otro tema, toquémoslo corto, César, para poder dedicarnos al tema de Ecuador. Pero ¿cómo estás viendo? Tú siempre has tenido una visión crítica, obviamente, del gobierno, pero por otro lado, tú has defendido así como defendías la buena fe, más allá de los errores de Michelle Bachelet, tú también te he visto defendiendo a Boric de buena fe. ¿Cómo crees que lo está haciendo hoy día? Sobre todo en este gallito con la cosa de Jackson. ¿Tú crees, a propósito del tema, no sé si viste del megáfono de él en la Sí. manifestación que apareció frente a la moneda, tú ves que está bien, lo ves que está débil? ¿Cómo crees que está proyectando su imagen en este momento? Mira, yo le tengo un gran respeto a lo que es la institución del presidente de la República, de siempre, incluso con Allende, ¿ya? Incluso eh, con Pinochet. Pero hasta ahora, a ver, yo primero encuentro que es deleznable lo de las acusaciones constitucionales. Una Ese, acusación constitucional debería ser algo que realmente tuviera delito o cuestiones digamos, fraudes, cosas que fueran realmente probables y no una cosa como que es lo que se ahora como, oye, ¿sabes que nos cae mal este cabro? Güey? Nos cae mal, así que lo vamos a sacar para molestar un poco, para sacarte pica, para qué sé yo. ya creo Primero, que yo creo que no les va a ir bien. ¿Ah? Yo creo que no les va a ir bien y va a ser una pérdida de tiempo, pero pasó una cosa así, hasta aquí Boric había cometido muy pocos errores. Había cometido algunos, como los indultos, pues tuvo unas cosas así, pero igual él tiene suficiente carisma y suficiente esa cosa como atractiva de personalidad, que es el que mantiene todo este lote junto, a pesar de toda esta industria que se había armado y que no teníamos idea de las fundaciones. Pero por primera vez lo veo un poco desaforado cuando sale al megáfono. O sea, eh, es, eh, eh, ¿te acuerdas tú de las piñericosas? ¿Ya? Que salía a cualquier cuestión la y impresión que esto sonó además, sonó como a líder populista, sonó a no un presidente de la República eso y no yo te creo suena, que él ya está exasperado con esta cosa. pero además exasperado con falta de equipo, ¿no? A mí me quedó la impresión de que, y yo creo que eso fue un error, lo entiendo, yo humildemente creo que en una de esas, en los pantalones de él, capaz que me hubiera dado rabia y hubiera partido yo igual, pero eso muestra que no tiene ese equipo, que hoy día tenemos un gobierno de verdad debilitado por todas estas crisis y esta incapacidad de marcar agenda y de enfrentar el tema de la corrupción como corresponde. Tú viste que se hicieron intentos al comienzo de ir poniendo otros voceros y al final no ha funcionado y termina vocero el presidente de la República en el tema corrupción. Esa cuestión yo creo que está mal. A todo esto solo quiero plantear, porque he recibido comentarios de algunos de los que nos escuchan, y yo estoy muy, muy afectado por el tema de la corrupción. Yo digo que merecidamente nosotros en la izquierda tenemos que ser castigados por lo que ha ocurrido. Yo creo que he escuchado algunos audios de la Espérate, operación. no, pero sí, pero no, pero Juan Pablo, O sea, señalado, esta no pero... es la vieja Ah, izquierda, no, esta no es la izquierda. eh, Estos son gente joven que descubrió una fórmula, güey. bien, pero es que yo los conocí, no a la chica esta, pero conocí el lote, y efectivamente el tema de la ética pública, el tema que había, o sea, no sé, uno se imagina a la senadora Carrera del PS, el mismo Tito Balestro, antiguo. No, uno no andaba preocupado cuando eran robando, eran gallos que vivían sencillamente, y eran gallos que tenían su ética. A Lucho Corbalán nunca lo acusaron de robarse nada, po. Hoy día tú veías estos cabros jóvenes que vienen con la bandera de la izquierda y apenas ven la posibilidad de agarrar 400, 500 millones. Oye, arrendemos una fundación. Yo solo quiero plantear que a mí en lo personal, No, eso además raya en lo... No, y no, además tenemos una posibilidad para hacer otra en la Araucanía. mira, no Esta, fui yo. Mira, entre que me da vergüenza y me da además una rabia tremenda con mi sector, porque además ¿pero qué la podrían reacción, hacer? ¿Pero qué pueden hacer? ¿Qué yo creo que deberían la haber? reacción debió haber sido mucho más enérgica. Yo creo que la reacción debió haber sido
tajante y Sí, a ver, debió haber sido, mira, aprovechar el envión para subir las penas a la corrupción. No, no sé, pero yo no hubiera armado un escándalo porque de verdad creo que es atacarnos la línea de flotación. Oye, César, pero bueno, vamos a seguir con el tema de corrupción y con las otras cuestiones, pero metámonos a esta cuestión que pasó. Yo vi el video, no sé si tú lo viste, pero se me pararon los pelos de lo que pasó en Ecuador, sobre todo cuando uno escucha la historia, porque parece ser que hay consenso en la derecha y en la izquierda del Ecuador de qué es lo que está pasando. Y es la penetración del crimen organizado al nivel de México desde hace 15 años atrás, de El Salvador, que es ya el control, en que es tan abierto el control de los narcotraficantes, el crimen organizado, que si un político habla contra ellos, le dicen, te vamos a matar, y lo matan. Entonces, ¿qué te parece? Porque a mí lo que me aterra fuera el drama humano, obvio, pero que esto está tan cerca de nuestra frontera norte. O sea, que se nos contagia para acá. no, pero sobre todo que para dónde vamos si no hacemos nada, Eso, que es tal más cual, grave. ¿Te fijas? Y tal cual. ahora, yo creo que es terrible que un país como Ecuador, que ya, como dices tú, está más cerca y que no tiene, eh, o no sabíamos de esto, ¿ya? Se descubre de una forma tan trágica y se destape. Eh, pero ¿qué opción tienen salvo un Bukele? Y eso es lo que a uno lo aterra. O sea, ¿es Bukele la única forma de parar al narcotráfico y la violencia ligada al narcotráfico? ¿O existen otras fórmulas? Porque siempre nosotros coincidimos y tú coincides de que no puede hacerse lo de Bukele y que es una locura, pero de repente tú dices, bueno, ¿y si no qué? ¿Y si no, por dónde me voy si estos gallos corrompen a la policía, corrompen al parlamento, corrompen todo? Claro, yo creo que yo tengo la impresión de que hay dos modelos, voy a simplificar mi pensamiento en torno al tema, pero creo que hay dos modelos. Uno, en que hay penetración del crimen organizado en Estados Unidos, en Francia, en Chile, países en que tienes estructuras institucionales democráticas funcionando que no han sido corrompidas estructuralmente. Ahí la respuesta tiene que ser una respuesta democrática, enérgica, tremenda, incluso a lo mejor usando estados de excepción en ciertos casos, pero tiene que ser una respuesta obviamente dentro del Estado democrático. Pero tú estás planteando un problema que es mucho más grave, del cual los abogados, los que nos gusta hablar de teoría del derecho, no hablamos. ¿Qué haces con un Estado como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, más aún, en que las instituciones democráticas son más frágiles y que han sido penetradas? Han habido casos de corrupción judicial muy graves, casos de corrupción policial, para qué te voy a explicar en Ecuador, y por lo tanto no, la sensación que tú señalas es real. ¿Tiene la capacidad la democracia de defenderse? Y lo que pasa es que hay que ver, pues, si la democracia está y funciona, debiera defenderse con las reglas de la democracia. Y si no está la democracia porque se ha debilitado, está muy corroída, la respuesta va a ser la que tú dices, que no es la que a uno le gusta, pero la respuesta va a ser se transforma en un narcoestado o va a haber una respuesta tipo Bukele y va a aparecer un Pero fascista de ¿cuál izquierda o es, de derecha, bueno, y va a dejar no, la... pero en tu opinión, cuál debería ser la posición o la acción que debería tomar un Estado democrático para no llegar a lo de Bukele? O sea, aparte de preocuparse antes, pero esto obviamente que tampoco puede ser con las armas tradicionales. Aquí tiene que haber un sistema de inteligencia bastante más intrusivo. Formato, sí, el formato lo descubrieron los europeos, César, y yo creo que es obvio. Uno tiene que, como no es cosa de un Estado, esto llegó de México en Ecuador. De hecho, aparecieron en las noticias que estaban infiltrados Los dos grupos que están... los dos carteles mexicanos trasladados a Ecuador. Y entonces aquí tiene que haber una convención interamericana, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, a todo el continente, una convención interamericana que crea delitos nuevos, que establece jurisdicciones nuevas, que establece una policía internacional y que tú sabes que no sacas nada con golpear solo de Ecuador si tenías a los gallos en México saltándose a lo mejor de Ecuador. Tienes que hacer una cosa integral, crear un equivalente a la Europol, a una policía dedicada al crimen organizado directamente, y si no, lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que defender Chile, defender Uruguay, y el resto se te va a ir a la porra. En la situación en Brasil, César, en algunos estados de Brasil hacia el norte,
Hace ya 15 años que hay informes de Amnistía Internacional que te dicen que están controlados por narcotraficantes. Estados completos en Brasil, y que se han comprado los gobernadores, y que se compran a los jueces, y lo manejan los narcos. Entonces, no es solo El Salvador, no es solo Guatemala, no es solo México, y ahí es donde yo creo que si no hay una respuesta orgánica al estilo europeo de todo el continente, en la línea tuya, diciendo, ¿sabes que tenemos que ponernos duros, tenemos que aumentar las penas y tenemos que irnos con todo en contra de las organizaciones criminales, pero tenemos que actuar en patota? Eh, si no es posible eso, lo único que va a hacer, o sea, vamos a tener que terminar casi cerrando la frontera, pues, o sea, ¿cómo evitamos? Esta cuestión se va a pasar a Perú, si es que allá no está en Perú. ¿Y cómo vamos a evitar Claro, que pase acá? Entonces, la alternativa práctica, si uno no quiere ser ingenuo, es decir, ¿sabes que puede tener que restringir el ingreso al país de una forma severa? No podéis cerrar la frontera, pero de una forma los severa. países más chicos son súper susceptibles. ¿Tú te acuerdas del Padrino 2 cuando la mafia norteamericana va a Cuba? ¿Sí? Pues se Y el compra. argumento era, oye, estamos a 150 kilómetros, pero aquí no hay FBI, no hay esto, no hay el otro, y aquí vamos a poder desarrollar nuestro negocio sin ninguna atadura. Y Eso lo es friega, y lo friega Fidel Castro en el fondo. Eso es histórico, eso fue tal cual, eso fue un acuerdo de la mafia, esa reunión que aparece en El Padrino 2, en la parte de arriba de un hotel, es tal cual, así ocurrió el evento, y tú tienes razón, en los países más chicos esto es más fácil. En la Guyana francesa hay problemas de hace mucho rato atrás, en Centroamérica por lo mismo, imagínate El Salvador, que son países minúsculos, y con niveles de corrupción altos. El problema está que si no enfrentamos una solución hemisférica o continental, lo que tienes que hacer es cerrarte, no tienes otra alternativa, porque estos personajes son de un nivel de violencia. Mira lo que acabamos de ver. Lo hicieron aprovechando, estos terrorismo puro, César, aprovechando que estaban todas las cámaras prendidas, no hubo ni un intento de matarlo en la casa a la salida, no, esto fue un acto, o sea, es terror puro. El tipo dijo que se iba a ir contra esta mafia, lo amenazaron de muerte y lo mataron a las 12 del día, entre comillas, delante de la cámara de televisión. Y de repente podemos normalizar, mira, esta cabra policía, la ropa interior, que el gallo que le está haciendo de contraparte le pregunta cuánto cuesta contratar un cubano. O sea, por mucho que el gallo después dijo que si bien en donde digo, digo, no digo, digo, sino que digo, Diego, pero en el fondo claramente le está diciendo, ¿sabéis qué, weón? Sigue con esto y te mato, weón. No, yo creo que de nuevo, César, hay un tema recurrente entre nosotros y que yo creo que cualquier persona que le tiene cariño al país, da lo mismo el color político que sea, hay temas que son de Estado. El tema de seguridad es un tema de Estado, no es un tema de trinchera. Un gobierno que lo hace mal en el tema de seguridad le deja la escoba al gobierno siguiente. Y aquí tienen que haber políticas, así como las de relaciones exteriores, nosotros tenemos que ser Claro. un país con políticas de seguridad estables, da lo mismo que en gobierne con policía eficiente, sistema judicial eficiente, y hoy día estamos lejos de eso, César. Y nadie quiere tomar la bandera en forma seria como Estado. Pero hoy día están las mayorías como para hacer algo importante. Yo Hoy espero día está. Yo espero, porque ¿sabes lo que pasa con el tema de las acusaciones? Que tenga toda la razón, a mí me tiene hasta acá. Y también me dio rabia del gobierno Piñera cuando empezó. O sea, ¿sabes que ya Igual, está pero si son inútiles. la muletilla, y por eso que se desprestigia el Parlamento? Y pierden, en vez de estar discutiendo el tema de seguridad, pierden el tiempo y deben llevar cuántas horas de trabajo político dedicado al tema si van a acusar constitucionalmente a Jackson o no. Y además, cuántas acusaciones llevan ya. Entonces, es de verdad un rasquerío a nivel político, cuando debería estar centrado en esto. ¿Cómo no surge ningún dirigente en la derecha, en la izquierda, que haga un llamado y que sabéis que vamos a armar una bancada transversal? Vamos a armar una bancada transversal, está bien, nos vamos a agarrar de la mecha en el resto, pero aquí vamos a armar una bancada transversal por la seguridad, porque el tema está crítico. Ya está crítico, y esto que pasó en Ecuador no nos permite decir que cuando nos maten a nosotros un político, la Y delincuencia nos organizada, preocupamos. no vamos a poder reclamar. Entonces, yo creo que no, no sé, yo no quiero sumarme al coro de crítica a la clase política, pero pucha, que uno echa de menos esa Ya, pero gente. también, oye, el gobierno tiene que ponerse las pilas y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener un sistema de inteligencia organizado a cargo de, no sé, gente y que tenga su vigilancia, pero que puedan meterse al sistema,
A ver, no puede ser que sigan incendiando en la Araucanía en forma impune. Todos esos gallos se comunican por celular, se comunican por internet. ¿Cómo cresta? ¿Ah? No, pues si es que no tenemos sistema de seguridad, César, si lo hemos hablado otras veces, y también dice, pero ¿cómo no se ponen de acuerdo en un sistema de seguridad real? Y insisto, está lleno de modelos de países traumáticos como el nuestro, traumatizados. Miren cómo funciona la inteligencia en España, que no es mala, miren la inteligencia alemana, que no es mala, y todos esos países pasaron por los mismos traumas que pasamos nosotros de abuso del sistema de seguridad. Y hoy día tienen el mismo sistema norteamericano controlado por el Senado, ¿no es cierto? El Comité de Inteligencia del Senado que controla todo el sistema de inteligencia en Estados Unidos es un modelo, pero lo que no puede ser es que, como decís tú, es que no tengamos sistema de inteligencia. Horroroso. Oye, César, Pero en ya, fin, ¿qué vamos a darle. recomendación tienes de libro, película y comida? Libros me lo regalaron para el cumpleaños. La Ah, historia en mapas. Oye, esto hay que pedirlo por Amazon, ¿ya? Es impresionante porque no solo te va contando cómo se va desarrollando la historia y sobre todo historia de partes que uno no conoce, como el Extremo Oriente, China, la Mesopotamia, etcétera, etcétera, pero con mapas de cómo se movían, qué es lo que hacían, dónde estaban los lugares. Oye, precioso además el libro y uno puede agarrarlo por capítulo, no tiene para qué ir de la 1 a la ciento no sé cuánto, sino que puede ir agarrando pedazos que te vayan interesando. ¿Ya? En, eh, en comida, la platea al horno. La platea al horno. con La puré de platea al papa horno o papa es frita. bueno, con puré no, genial. Y en película, La Dama de los Muertos. Es una miniserie austríaca que se desarrolla en los Alpes, muy bonito, de una mujer que averigua qué le pasó a su marido. Mira. Así que muy recomendable. Oye, ya, yo voy a partir por un libro, este es para abogados nomás, hay varios abogados ahí que nos escuchan, este es para recomendarse, me lo regaló un amigo que le decimos el negro, el alemán nosotros, muy bueno, ¿verdad? El, muy bueno, un libro escrito por una antropóloga sobre la ley, el derecho, mirado por una antropóloga en la antigüedad. Pero estás hablando de cómo cuando surgen los primeros gobiernos en China, estados en China, cómo eran las leyes, cómo operaba dentro del mundo islámico, cómo operaba en Sumeria, este tema que a mí tanto me gusta. Maravilloso. Y es útil mirar de repente el reino de las leyes, el imperio del derecho, mirarlo de alguna manera desde el lado de la antropología también. No hay que olvidar que los procesos legales son ritos culturales. Oye, como película, también siguiendo con los abogados, la segunda temporada de Lincoln Lawyer, Así me contaron que era estupenda. muy buena, así que échenle una mirada de verdad, incluso mejor que la primera. Échenle una mirada porque está re buena. Y en comida, mira, me ando acordando mi abuela materna, gran regalona. Mi abuela se llama Herminia Fernández, mi abuela que venía de la zona de Chanco, pero Chanco Talca, Ah, hacia el mar, muy mujer de campo originalmente, después se vino a Santiago y ella me invitaba a una cosa de chico que me gustaba. Tomaba cochayuyo, picaba un tomate, cebolla, le echaba vinagre, limón y sal y armaba una ensalada cochayuyo. mira, Maravillosa. Yo creo que está perdido en la chilenidad tradicional, el cochayuyo. Oh, yo creo que es verdad. aprendí a amar el cochayuyo en la casa de mi abuela con estas ensaladas que armaba cochayuyo. A luz Herminia. Así que un tributo al cochayuyo que es muy chileno y que nadie lo pesca a esta altura, lo ya medio rasca. Pues. Tú Pero me sabes que encanta. el plan de Merino para ocupar Valparaíso y Viña y los puertos, para el golpe se llamaba el plan Cochayuyo. Me da hambre, me encanta hasta el día de hoy, me encanta el cochayuyo. Ya César, Bueno, estamos listos. Oye, y pucha, temas no nos van a faltar. Síganos mandando comentarios, nos llegan y nos vemos el otro fin de semana. eso es, ya pues. Chao, que estén bien.